señor Ramundo. Perdón, señora Galán. Bueno, yo es que oyendo a la señora Gálvez que me clamo al cielo, porque es que usted compara una panadería con una gasolinera, con toda la contaminación medioambiental que supone una gasolinera. En nuestro municipio no hace falta un estudio exhaustivo. Tenemos 13 gasolineras. ¿Es que considera que de verdad necesitamos más gasolineras, que además, como usted dice, que aumentan el personal? Son gasolineras que ni siquiera llevan puestos de trabajo al lado de esas gasolineras, porque ni siquiera crean puestos de trabajo. Son totalmente gasolineras que la gente llega, paga con su tarjeta y se marcha. No tiene ni siquiera esa posibilidad de aumentar los puestos de trabajo. Pero es que es aún más grave, es que tenemos que evitar que se construyan más gasolineras, por supuesto, cerca de las zonas residenciales, por supuesto, en el polígono industrial, que no tiene capacidad ni es un gran polígono industrial para que tengamos gasolineras por todo el polígono industrial. Eso lo que supone son para enriquecer a los de siempre. Y eso es lo que su partido, con esa nueva ley que ustedes sacaron de liberalización de la gasolinera y esa nueva normativa que nos impedía que no se construyeran gasolineras en los polígonos industriales, es lo que ustedes han conseguido, llenar los polígonos industriales de gasolineras, que algunas de ellas están cerca de zonas peligrosas, pero claro, como está una normativa superior que nos impedía el que no se construyera, nos la vamos a tragar. Y encima dice usted que por qué no hacemos un estudio exhaustivo. Usted conoce el término municipal de Benalmádena y es que considera que Benalmádena no está bien surtida de gasolinera. Es otro negocio más de los que ya sabemos, de los mismos de siempre que se quieren enriquecer en este pueblo. Vamos a dejar ya, por favor, de comparar, que un día de estos se nos va a ocurrir que no vamos a querer panadería. Es que no es ni comparable el negocio. Muchas gracias, señora Galán. Señor García. Bueno, buenos días a todas las personas. El Partido Popular es un partido conservador. Un partido conservador que se niega al cambio. El futuro no pasa por crear más gasolineras. El futuro pasa por crear puntos de servicio de recarga eléctrico. Y para eso no hace falta más gasolineras. En la provincia de Málaga tenemos varias autopistas de peaje. Para lo que sirven esas autopistas de peaje en relación a los puestos de trabajo es que están sustituyendo sistemáticamente los cobradores de peaje por máquinas. Estas empresas por las que tanto vela el Partido Popular, porque Paloma García lo acaba de decir, ¿qué hacemos con esa cantidad de gente que quiere montar una gasolinera? Señora Paloma García, ¿cuánta gente cree usted que en Benalmádena se puede permitir el montar una gasolinera? El Partido Popular hace su trabajo y trabaja para los suyos. Y luego, en esa gasolinera, ¿usted sabe cuánto cobra un operador de servicio de una gasolinera trabajando por turno y echando horas? No llegan a 1.000 euros. El trabajo que generan ese tipo de servicios, tanto de autopistas de peaje, gasolineras, pero bueno, sois unos especialistas. A vosotros no os interesan los puestos de trabajo. A vosotros lo que os interesa es cómo se mueve el dinero mediante su construcción. Ni siquiera le interesan los pymes y los pequeños autónomos. Por eso sois especialistas en crear aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y gasolineras sin personal. Gracias. Señor Jiménez, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bien, en la parte que me toca tengo que decir, sobre todo a la señora Gálvez, en cuanto al tema del emprendimiento. Pues mire, en el año 2003, el equipo de gobierno de aquel entonces bloqueó, mediante una modificación de la ordenanza, que los locales comerciales se restringiera al tipo CO2, imposibilitando así la expansión de negocios
del tipo de restauración, cafeterías, etcétera, etcétera. 13 años ha estado ese bloqueo que ha estado impidiendo no solamente a emprendedores, sino además a los propios propietarios de esos locales dar una salida a unos locales comerciales que en aquel entonces, en un momento de una burbuja inmobiliaria donde esos locales eran carísimos, prácticamente se han visto mermados por la imposibilidad de esa ordenanza que impedía el tipo de construcción de cafeterías y restaurantes. Pues este Gobierno, concretamente mi compañero Óscar y yo, y bien lo sabéis, iniciamos la modificación de esa ordenanza para que volviera a permitirse a esos locales comerciales que pudieran construirse en ese tipo de restauración, volviendo al tipo CO3 a lo que uso comercial se refiere. Con lo cual, eso fue una apuesta firme por los emprendedores para que pudieran expandir su negocio. Y sigo más. También es verdad de que había una ordenanza que Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella tenía incorporada en materia de extracción para ese tipo de locales, donde aquí en Benalmádena se le impedía sistemas alternativos de ventilación y extracción. Pues también se hizo una modificación en nuestra ordenanza para que se le diera una alternativa cuando esos tiros no podían ir a las cubiertas por su holografía constructiva, sus problemas constructivos, o incluso cuando la propia comunidad del edificio impedía que ese establecimiento sacara el tiro a la cubierta. Pues bien, también ha sido este equipo de gobierno, con la iniciativa de mi compañero Óscar y un servidor, para que ese tipo de establecimiento tuviera una alternativa diferente cuando los establecimientos así lo requirieran y sus comunidades lo impidieran. Así que, bueno, en lo que se refiere al tema de gasolineras, decirles que creo que es suficiente y que sí que hay que apostar por algo, sean por estaciones de carga de vehículos eléctricos, que seguramente se van a encontrar con nuestro visto bueno, y si además incluso le parece mal esta propuesta, 13 años tuvo la tipo CO3 bloqueada, pues bueno, si un día gobernáis y queréis quitar y modificar esta ordenanza para que se pueda construir más gasolina, solamente tenéis que traerlo cuando llegue el momento, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Raimundo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, contestándole a Juan Antonio Lara, sí, es verdad que hay una ley estatal a la que usted hace referencia que nos obliga a seguir otorgando licencias en gasolineras que se quieran instalar en el polígono industrial, pero también en esa misma ley, en un epígrafe, aclara de una manera bastante tajante que dice que al menos se debe autorizar una, al menos una. Ahora mismo ya se han autorizado 4, con lo cual no vamos a seguir autorizando más licencias para gasolinera y aquellos que la soliciten, obviamente, está la respuesta que le iba a decir, que pongan al ayuntamiento en un contencioso y ya veremos qué es lo que determina el juzgado. Contestando a la señora Paloma. Bueno, usted ha empleado un término que esto no se ha hecho un estudio exhaustivo, que se ha hecho de prisa y corriendo. Bueno, esta es su opinión. Nosotros tampoco le vamos a dar con lujo de detalles todos los estudios que hacemos. O sea, y tampoco hace falta hacer una Biblia para estudiar si hace falta más o menos gasolinera. Lo que sí le puedo decir que se ha hecho un barrido de todo el municipio para ver cuántas gasolineras había, dónde estaban ubicadas, a qué distancia una de otra, y a raíz de ese estudio y viendo las gasolineras que hay en los municipios aledaños, se ha determinado, en función también de los habitantes que hay, que ya el número de gasolineras que hay instaladas en el municipio son suficientes. Respecto a los puestos de trabajo que usted dice, pues mire, usted también sabrá que las gasolineras que se están instalando cada vez se gestionan con menos personal. Ya incluso en algunas es un completo autoservicio, no solamente para repostar, sino para pagar, y el personal ahí brilla por su ausencia. Así que desde ya le digo que el hecho de haber decidido no permitir la instalación de más gasolinera en el municipio, le puedo asegurar que no va a atentar contra la contratación de personal. Y usted sabe que la contratación de personal o de gente en el municipio es una de nuestras prioridades. Y eso, la verdad, no nos preocupa. Y por último, le digo que lo que se pretende modificando esta ordenanza, justamente lo que también se ha tenido en cuenta es en base a peticiones populares. Y sabe que
este equipo de gobierno escucha a la gente, nada más. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, vamos a... ¿Quieren ustedes un segundo turno? Sí, tienen que pedirlo, ¿eh? Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Es matizar una cosa en relación con esa ley que usted dice, efectivamente, al menos una, pero no me dice el número máximo en los cuales se pueden autorizar. Por consiguiente, aquí en ningún lado sesga el número de gasolineras que debe de ir en un polígono industrial. Y cosa evidente, es la última gasolinera que se está en construcción del polígono industrial Arroyo de la Miel, cercana a un colegio, la cual se está desarrollando y, sobre todo, se puede, evidentemente, adjuntar a esta ley estatal, por la que este ayuntamiento no puede hacer nada al respecto. Gracias. Señora García. Sí, muchas gracias. Verá usted, señor Ramundo, en el estudio ese objetivo entendíamos que también iban a haber los estudios correspondientes a las emisiones de gases tóxicos que produjeran las gasolineras. Si simplemente lo que le estaba diciendo es que tenía que haber un criterio objetivo para tomar las decisiones que ustedes toman. Porque evidentemente, vuelvo a decirles que sus decisiones son totalmente subjetivas. Las 4 licencias que se han dado en el polígono industrial han sido dadas por ustedes. O sea, que es que no me venga a contar ahora que es que el Partido Popular no tiene en cuenta absolutamente nada. Las han dado ustedes. Y además, señor Enrique García, el Partido Popular, que está gobernando ahora mismo en la nación, está gobernando para todos. Absolutamente para todos. Lo que pasa es que a usted no le gusta y ya está. Bueno, pues tiene sus mecanismos democráticos para tomar sus decisiones y que no me consta que los utiliza. Por otro lado, están todos los que ustedes están aquí gobernando, todo ese equipo de gobierno, está aceptando el sistema del libre capitalismo. Y no me vengan ahora a decir que no, porque en todas las decisiones urbanísticas, en todas las modificaciones de licencia, en todos los otorgamientos de licencia, de nuevas construcciones de viviendas, de centros comerciales, están ustedes todos a una apoyándolos, de lo cual esta parte del gobierno municipal está absolutamente contentísima de que entiendan que estamos en un sistema de libre comercio. Y simplemente decirle que no es cuestión de lo que a mí me parezca o no me parezca, es simplemente saber cuáles son los criterios que ustedes utilizan para tomar sus decisiones, sobre todo en este caso de ir en contra de una normativa que ya estaba prevista. Simplemente, además, bueno, pues reiterar que no se trata de tomar decisiones personalísimas, claro que no, sino de hacer un estudio. Como le decía, teniendo en cuenta la población, qué pasa cuando la población en verano aumenta y se duplica, y además con nuestra orografía, que es preciosa, pero es complicada. Simplemente eso. Ya está. Gracias. Señor Ramundo, para cerrar. Sí, solo por rematar, para que usted vea que se han hecho estudios exhaustivos, usted ha mencionado el tema de los gases tóxicos. También le hemos pedido a Servicios Industriales que emita un informe al respecto de la instalación de gasolinera. Se lo voy a suministrar. Pues se lo agradezco, porque usted me ha dicho que no me quería dar nada. No, se lo voy a suministrar. Por favor, muchísimas ¿Vale? gracias. Bueno, vamos a proceder a la votación de la aprobación inicial de una ordenanza que entra dentro de la capacidad normativa y del criterio de oportunidad política del equipo de gobierno de turno, que en este caso es el nuestro, y que atendemos las peticiones vecinales. A nadie en este municipio le gusta que le planten una gasolinera en la puerta de su casa. A nadie. Y ese es el motivo por el cual se ha llegado a tomar esta determinación. Pero igual que una gasolinera, igual que no le gusta que le monten un punto limpio, una estación de ITV, una industria penosa o nociva, centrales nucleares, refinerías, plataformas petrolíferas, ese tipo de cosas entra dentro de la normativa, de la capacidad normativa de un ayuntamiento para limitar ese tipo de instalaciones. Se ha hecho un estudio en el que se considera que Benalmádena tiene suficiente gasolinera. Siguen apareciendo como champiñones, a veces en los lugares más inesperados, al lado de una zona residencial, al lado de una residencia, y es un problema constante porque cada vez que se va a pedir una licencia para una gasolinera, nos aparecen un grupo de vecinos diciendo que están en contra, que no quieren la gasolinera cerca de sus viviendas. Entonces, para evitar esto, y como entra dentro de la capacidad normativa que tiene este ayuntamiento, pues creemos necesario limitar el número de gasolineras que hay en el municipio. Cuando la situación cambie, cuando resulte, pues para eso lo cambiamos. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente
ágiles los políticos como para atender las demandas ciudadanas. Y en este momento hay una demanda en el municipio mediante la cual nadie quiere más gasolineras. Y eso es lo que traemos hoy aquí, limitar ese número de gasolineras. Es así de sencillo el debate. Así que ustedes voten lo que consideran en conciencia. Así que, ¿votos a favor de la aprobación inicial? Muchísimas gracias. ¿Abstenciones? Partido Popular. Muchísimas gracias a todos. Pasamos al punto número 5. Aprobación definitiva de la modificación de elementos, parcela P2, SP2, Sant'Angelo, expediente 529/2015 de urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecinos Vuelven Almádena, proponiéndose al Pleno que deberá aprobarlo con el quórum de mayoría simple de un miembro el siguiente dictamen. Dictamen primero, aprobar definitivamente la modificación de elementos del Plan Parcial de Ordenación del Sector SP2 promovido por la entidad Incon Development SL conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto Juan Ramón Montoya Molina de fecha septiembre de 2015. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Lo que se trae a este pleno consiste en la propuesta de recalificación de la parcela P2 del Plan Parcial del Sector SP2 de Sant'Angelo Norte, actualmente calificada en su totalidad como zona de pueblo mediterráneo, para que se pueda subdividir en dos parcelas, una sobre la que se mantendría el uso actual de pueblo y otra que se dedicaría a un uso exclusivamente comercial. Los parámetros actuales de la parcela P2 en el vigente plan parcial del sector SP2 son los siguientes. Superficie total de la parcela 6.000 metros cuadrados, uso actual residencial en pueblo mediterráneo, edificabilidad máxima 5.427 metros cuadrados de techo y número de viviendas actuales 54 unidades. Los parámetros propuestos para las dos nuevas parcelas en las que se subdividirá la principal son los siguientes. Parcela P2A, superficie 2.060 metros, techo máximo edificable 4.070, número máximo de vivienda 40, ocupación 70%. Uso residencial compatible con uso comercial de pequeño o mediano comercio. Ordenanza de aplicación Pueblo Mediterráneo P1. Y la parcela P2B se quedaría con una superficie de 3.939 metros cuadrados, un techo máximo edificable de 1.356 metros cuadrados, número de viviendas 0, ocupación 70%, uso residencial compatible con uso comercial de pequeño o mediano comercio y ordenanza de aplicación zona industrial y o comercial IC1. La edificabilidad entre ambas parcelas se ha realizado con el siguiente criterio. Edificabilidad residencial, 75% del techo edificable, es decir, los 40.070 metros que mencioné anteriormente de techo, y un máximo de 40 viviendas. Y la edificabilidad comercial se quedaría con un 25% de la edificabilidad de la parcela, es decir, 1.356 metros cuadrados de techo. Por tanto, se produce una reducción del número máximo de viviendas en 14 unidades y bajo ningún concepto se permitirá el incremento de edificabilidad que ya tenía la parcela mediante la aprobación de un estudio de detalle que se produjo en el mes de febrero de 2006. Muchísimas gracias, señor Ramundo. ¿Abrimos turno de debate? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva? Vale. ¿Abstenciones? Muchísimas gracias. Punto número 6. Aprobación definitiva de estudio de detalle, parcela CO1, sector SP42, Doña María Norte, expediente 1219/2017 de urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, el señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecinos Vuelven Almádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Promociones Comerciales Arenal Gold SL de la parcela CO1
CO1 del sector SP42 Doña María Norte, consistente en la conservación de la calificación ficha subzona comercial actual, aplicando sus parámetros de tal forma que permita la disposición a nivel de planta baja de un mínimo de 1.000 metros cuadrados conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto don Manuel Herrero Ruiz de fecha septiembre de 2017. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Se propone la aprobación definitiva de un estudio de detalle cuyo objetivo fundamental es definir la ordenación volumétrica de la edificación a construir en la parcela comercial CO1 del sector de planeamiento SP 4.2 de Doña María Norte, más conocido como Arenal Golf, en el que se pretende construir un supermercado y una farmacia. La ordenación volumétrica recogida en el estudio de detalle plantea una propuesta de fachada continua para todo el edificio, es decir, sin incorporar a dicha fachada el retranqueo de 3 metros que la actual normativa del plan parcial prevé para la segunda planta del edificio. Su estricta aplicación provocaría unos resultados inadecuados para una superficie comercial, pues debido a la pendiente de la calle a la que da fachada esta parcela, convertiría la planta baja del edificio, en alguno de sus tramos, en planta primera, originando en una misma planta zonas retranqueadas y zonas sin retranquear, lo que desde el punto de vista estético es menos deseable que tener un bloque único y compacto cuya morfología integral sería mucho más homogénea desde el punto de vista arquitectónico para este tipo de edificios y para este uso cuyo destino es comercial. La solución propuesta de fachada continua mantiene inalterados todos los restantes parámetros de la ordenanza de la zona comercial: altura máxima, techo edificable comercial, ocupación, etc. Y además se ajusta a la ordenanza comercial tipo, denominada Ordenanza Industrial Comercial IC1, que la normativa del Plan General establece como ordenanza modelo para las zonas comerciales de los sectores de planeamiento, pues en ella no se exige retranqueo alguno de la planta primera respecto de la planta baja. Por lo tanto, la propuesta presentada es aceptable y, como he dicho anteriormente, más adecuada a las características de diseño de un edificio con un uso comercial. Por último, quiero mencionar que en la zona donde se sitúa la rampa de acceso al segundo sótano de aparcamiento, la que se ubica junto al único lindero privado de la parcela comercial, se plantea una zona ajardinada que minimiza el impacto derivado de la mayor altura existente en esta zona del edificio como consecuencia de la necesidad de acceder a dicho sótano. Por lo tanto, y como conclusión, desde Urbanismo no vemos ningún tipo de inconvenientes en proponer a este Pleno la aprobación definitiva del presente estudio de detalle. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Abrimos turno de debate? No, pues procedemos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 7. Aprobación definitiva del estudio de detalle parcela 5 UE50, expediente 1511-2017 de urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP, Vecino por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple, adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por la entidad Nordic Sol Invest, Javier Alberro Hidalgo, correspondiente a parcela 5UE50, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto Javier Alberro, de fecha agosto 2017. Muchas gracias. De nuevo, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde, de nuevo. El objetivo de este estudio de detalle es el de plantear la ordenación gráfica de los volúmenes a edificar en la parcela 5 de la unidad de ejecución 50 del suelo urbano de Benalmádena Costa, de acuerdo con la ordenanza de Pueblo Mediterráneo P3, que el Plan General asigna a la misma. En el ámbito de dicha ordenación de volúmenes, se propone redistribuir la edificabilidad por planta de edificación a construir con respecto a la ordenanza P3, y en lugar de plantear en planta tercera 1/5 de la edificabilidad total de la parcela como expresa la ordenanza,
permitir hasta 1/3 de dicha edificabilidad en dicha planta tercera. Este cambio no supone un aumento de la ocupación del suelo por parte de la edificación, no modifica la altura máxima de 3 plantas previstas para la misma, no aumenta el techo edificable previsto en el plan para la parcela, tampoco incrementa su densidad de población ni altera el uso exclusivo de vivienda asignado a la misma. Por tanto, entraría dentro del ámbito de las competencias que la vigente Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 15 para los estudios de detalle planteados en áreas de suelo urbano de ámbito reducido, como es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, y como conclusión, desde Urbanismo no vemos ningún tipo de inconveniente en proponer a este Pleno la aprobación definitiva del presente estudio de detalle. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues igualmente procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 8. Moción suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular referente a apoyar y defender la prisión permanente revisable. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor del Grupo PP, la abstención del Grupo PSOE Vecinos por Mádena y el voto en contra de los grupos Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la moción anteriormente transcrita. Muchas gracias. Señor González. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos, concejales, concejalas, público asistente, aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. No ha sido fácil preparar esta moción. De la exposición de motivos solamente voy a sacar algunos datos. En la actualidad, hasta ayer, 1.400.000 ciudadanos pedían que siguiera en vigor la prisión permanente revisable. 8 de cada 10 españoles la respaldan. Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza la aplican. Actualmente el Partido Popular es el único que apoya la prisión permanente revisable, ya que el resto de partidos la quieren derogar, a excepción de Ciudadanos, que simplemente no quiere ni oír ni escuchar. Cuando ayer empecé a plantear la moción, entendí que no iba a hacer un alegato ni jurídico ni político. Entendí que no iba a hablar de cómo se aplica. Entendí que iba a hablar de por qué se aplica. Entendí que tenía que hablar de una chica que fue secuestrada, torturada, muerta por estrangulamiento con bridas, las mismas que ataban sus manos, sumergida en un pozo con lastre para evitar que su cuerpo saliera emergente. Esta chica, desgraciadamente, aquel 22 de agosto se cruzó con alguien en su camino y tuvo mala suerte. Esta chica era Diana Kerr. Entendí también que tenía que hablar de Marta del Castillo, que con 17 años, en enero del 2009, fue asesinada, su cuerpo desaparecido. 9 versiones diferentes de los hechos. Solo un condenado a 21 años y 3 sujetos implicados en libertad. Entendí que tenía que hablar también de Mariluz Cortés. 5 años. En Huelva, Mariluz Cortés salió a comprar chuches. Desde una ventana, Santiago del Valle la miraba, la perseguía. En enero del 2008, la secuestra, intenta abusar de ella, la golpea, viva pero inconsciente, la traslada a una zona de marismas. Introduce su cuerpo boca abajo, parcialmente sumergida. Mariluz muere por asfixia. Y entendí que tenía que hablar de Candela y Amaya Oubel, en julio del 2015, 9 y 4 años. Sus vidas fueron cegadas por su propio padre, con una sierra radial. El primer agente que entró a la habitación rompió a llorar. Los siguientes no entendían el esperpento del que eran testigos en la habitación del crimen. La primera vez que el padre de Candela y Amaya entró a la cárcel, entró con actitud soberbia y altiva. Entendí que tenía que hablar de Ruth y José Bretón, 6 y 2 años. Sus cadáveres fueron calcinados por su propio padre. Nunca se sabrá si estaban con vida o sin ella. Y por último, entendí que tenía que hablar de Nayara, 8 años, julio del 2017. Su tío la castigó porque se portaba mal y se negaba a estudiar. El castigo realmente fue una tortura de 12 horas. Que son enfermedades, para que lo entendamos, que afectan a lo que es el útero de la mujer, y en el primero de los casos lo que se produce es un crecimiento de tejido que sale fuera y que puede afectar a otros órganos
desde lo que es el ovario, incluso puede afectar a la vejiga, puede afectar al peritoneo y puede afectar, dando lugar a patologías que terminan normalmente en procesos tumorales o adherencia o procesos crónicos que dan lugar a unas patologías que causan muchos problemas en aquellas mujeres que lo padecen. Dentro de esto hay un subtipo, que es la adenomiosis, que es un tumor dentro del útero, que es el adenoma. Hay que decir que los datos que he barajado, en nuestro ámbito de Málaga hay unas 80.000 mujeres que están afectadas por esta enfermedad. A nivel de la Andalucía, si los datos que he visto no son equivocados, estamos hablando de unos 400.000, y de estas 400.000, una de cada 5 padece un estadio grave. Dentro de esta enfermedad está el estadio leve, el estadio medio y el estadio grave, que se considera ya una endometriosis severa. Es cierto que desde el año 2009 existe una guía publicada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en donde pues, es una guía de atención a las mujeres con endometriosis, pero parece que la misma o no se está aplicando con el rigor que se debe aplicar o no ha tenido la difusión que debe de tener. Es cierto también que las mujeres que están afectadas por esta enfermedad presentan síntomas clínicos que producen patologías, sobre todo muy dolorosas y a veces complicadas, y tienen incluso un impacto psicosocial que afecta enormemente a la calidad de vida de las mismas. Es una enfermedad, como también ha dicho el representante de Podemos, que es de difícil diagnóstico. Es un complicado que una enfermedad de este tipo, teniendo las tecnologías que tenemos hoy, no sirva el TAC, no sirva la resonancia magnética, no sirva la ecografía, y el método ahora mismo más claro que hay, más fiable, es la laparoscopia. En la laparoscopia hay que hacer una intervención medio semiquirúrgica y un poco invasiva, pero es la que hoy está dando más resultados. Hay estudios de hacer nuevas técnicas que están ahora mismo elaborándose, que parece que pueden tener una gran fidelidad, pero ahora mismo es la que se está produciendo. Hay también un problema de altas en inspecciones de trabajo, muchas veces por desconocimiento de las secuelas, que desconocen a veces y se dan las altas porque parece que la persona está en condiciones de poder trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de realizar unos estudios epidemiológicos que son los que pueden aclarar cuántos son las afectadas y en qué grado, porque he dicho antes que hay varios grados que tiene la enfermedad. Hay asociaciones, parece que aquí hay representantes de las mismas, de afectados por endometriosis, que yo sepa, en Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, y una federación andaluza que están pues reivindicando ante las autoridades responsables una serie de medidas al respecto. Por tanto, viendo un poco el sentido de la moción y estudiando la misma, nuestro grupo considera que los objetivos que se deben marcar en cuanto a la endometriosis sería tener un conocimiento exacto de la enfermedad, tanto por parte de los profesionales como por parte de la sociedad. También es importante el realizar los programas de campañas de información, tanto a nivel de ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, incidir en la investigación de las enfermedades y su tratamiento, que también a veces es complicado, y sobre todo en el diagnóstico precoz, porque a veces se tarda mucho tiempo en diagnosticar la enfermedad. Por supuesto, también hay una reivindicación que hacen las mismas afectadas, que se produzcan la implantación de áreas multidisciplinarias, que son unidades de referencia para necesidades especiales de estas personas afectadas, y también que la técnica que he dicho antes de la laparoscopia pues sea realizado por expertos, especialistas que puedan hacer un diagnóstico exacto. Asimismo, también es importante hacer una información a los pacientes sobre las consecuencias de la enfermedad, tanto en los órganos reproductivos como en otros órganos, como he dicho al principio, donde puede llegar la enfermedad. Por todo lo expuesto, por el estudio que he realizado de la moción, y teniendo en cuenta que muchas de las reivindicaciones que se están realizando por la asociación se recogen en esta moción, incluso se podían pedir más, vamos a apoyarla.
Y vamos a esperar que incluso sirva para que realmente cuando se traslade al departamento y a la autoridad responsable, pues sirva para que realmente se pongan en marcha todas y cada una de las medidas que aquí se están pidiendo por el bien de estas personas que están afectadas y, como ha dicho también el compañero, pues muchas de ellas tienen, desde luego, episodios patológicos muy complicados, muy crónicos y muy dolorosos. Así que desde el Partido Popular, por todas estas razones que he expuesto, apoyaremos la moción. Gracias, señor Moya. Señora Sherman. Sí, en el Grupo Socialista de Benalmádena estamos de acuerdo con la exposición de motivos de la moción y somos especialmente sensibles con las personas que sufren este tipo de patologías crónicas, de las mujeres que padecen estas patologías crónicas, por lo que debemos hacer los esfuerzos necesarios para brindarles el apoyo social y sanitario que precisen, que por otro lado está recogido en la Constitución. De esta manera, el PSOE, y especialmente en el caso de la endometriosis, en 2016 demostró su apoyo activo a las mujeres que sufren esta enfermedad crónica con la presentación de una proposición no de ley al Congreso en la que se instaba al Gobierno a que se implicara en la mejora del diagnóstico y el impulso de la investigación de esta enfermedad, así como con la formación y la concienciación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en materia de endometriosis de una manera integral. De nuevo, en el 2017, el PSOE incidió en esta necesidad mediante otra proposición no de ley y en esta instábamos al Gobierno a reforzar la perspectiva de género, algo que verdaderamente hay que tomar en cuenta, en los contenidos científicos y a aumentar el conocimiento de las enfermedades con más incidencia en las mujeres y que especialmente padecen estas, sus causas y maneras de prevenirlas. En esta nueva proposición también incidimos en algunos de los acuerdos descritos en la moción de hoy, haciendo especial hincapié en la necesidad de estudiar las diferencias de género en las enfermedades más frecuentes, aumentar los recursos destinados a la investigación de las causas del dolor crónico y promover líneas públicas específicas de investigación sobre endometriosis. En este mismo año, también en el Parlamento de Andalucía, se está tramitando un proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz, como compromiso político con un modelo público de sanidad de calidad y efectivo socialmente, donde también se recogerá la necesidad del apoyo directo a las necesidades de las enfermas y enfermos crónicos. En esta ley se dará el máximo protagonismo a la participación ciudadana, como puede ser el caso de estas asociaciones que vienen reclamando sus necesidades médicas, que para poder recoger necesidades detectadas, como es el caso de la endometriosis. Es por ello que los socialistas de Benalmádena apoyamos esta moción y los acuerdos expresados. Expresamos así nuestro apoyo a las mujeres que padecen esta enfermedad crónica que afecta a tantísimas mujeres en edad fértil y tiene como principal síntoma fuertes dolores antes, durante y después de la menstruación. Es necesaria la perspectiva de género en todos los procesos y ámbitos para no dejar a la mitad de la población a medio atender. Muchas gracias, señor Olmedo. Sí, buenos días a todos. Como no podía ser menos, siempre vamos a apoyar este tipo de mociones. Lo que pasa es que yo no iba a intervenir, simplemente íbamos a apoyar como apoyamos a cualquier asociación, pero sí sigo indignándome cuando escucho al Partido Popular o escucho a PSOE hablar siempre de que, bueno, que hay que apoyar estas asociaciones, que hay que poner medios desde arriba, gobierne uno, gobierne otro. Se lo digo como enferma crónica que soy de una enfermedad y lo digo a voz en grito, me da igual, pero nosotros los que tenemos una enfermedad crónica, le digo que seguimos viviendo, ¿no? O sea, nuestro día a día no tiene por qué cambiar siempre y cuando nos den esos medios por los cuales nosotros podemos tener un seguimiento. Nosotras podemos día a día afrontar que tenemos esa enfermedad, pero que con esos medios que nos da la propia sanidad y con esos estudios que se podría hacer invirtiendo un poquito más, que yo sé que es que no da dinero, no es una actividad con lucro el hecho de invertir en enfermedades que a lo mejor son un poco raras o que no tiene tanto nivel de población, pero es que llega un momento en que esto se recrimina cuando ya vemos que se nos ha desbordado, cuando ya está la cantidad de personas que las tienen, que es que tenemos
tienen que traerla, tienen que empezar. No, vamos a hacer un estudio año tras año, vamos a intentar invertir un poquito más de manera que todas esas enfermedades raras que van saliendo no nos encontremos en que se nos escapan de las manos, señores. Vamos a hacerlo cuando ya son un poquito los casos y se puede invertir un poquito más y un poquito más, porque al final el bienestar de nuestros ciudadanos es lo que genera economía. El hecho de que tanto las mujeres como los hombres que tienen enfermedades crónicas puedan seguir trabajando y puedan seguir generando porque haya medios y recursos sanitarios que nos permitan estar bien, es lo que hace que poquito a poquito la economía de un país vaya para arriba, el bienestar de nuestros ciudadanos. Y hay que invertir para eso, claro, día a día, año a año y un poquito más, y no esperar a que se nos vayan de las manos ciertas enfermedades o ciertos estados de la población que hacen que no podamos seguir para adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Olmedo. Señor Hernández, para cerrar. Nada más para concluir, yo lo que quería decir es que lo que clama al cielo o lo lamentable de esta situación es que esto no es una enfermedad rara. 40.000 mujeres enfermas en Andalucía no es una enfermedad rara. No estamos hablando, perdón, 400.000 mujeres en Andalucía no es una enfermedad extraña. El problema es que solo son mujeres. Y es ahí donde queremos hacer el hincapié y donde creemos que está el quid de la cuestión. Hay que estudiar esta enfermedad teniendo en cuenta que solo afecta a mujeres y que no se confundan sus síntomas con momentos de histeria o es que te quejas mucho, que es una de las cosas que nos hablaban las mujeres de la asociación que nos lo estuvieron contando, ¿no? Y existe, ¿verdad?, una guía sanitaria y lo que clama otra vez al cielo es que las enfermas de endometriosis tienen que ir al médico con la guía sanitaria para que las atiendan de una forma decente. Una vez con su guía sanitaria, el médico la estudia y trabaja como tiene que trabajar, pero que ellas tienen que ir con su guía sanitaria en su bolso para llevarlo al médico. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Vamos al punto número 10. Moción suscrita por el Grupo Socialista relativa a la bonificación de las matrículas del alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Sometida el asunto a votación con los votos a favor de los grupos PSOE y la abstención del resto, se propone al Pleno para su aprobación por mayoría simple la moción anteriormente transcrita. Muchas gracias, señora Sherman. Sí. Sobre la bonificación de las matrículas del alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En Andalucía, el Gobierno presidido por Susana Díaz ha aprobado la bonificación del 99% de las matrículas en las universidades andaluzas en el curso 2017-18 para aquellos alumnos y alumnas que aprueban sus asignaturas en primera matrícula, lo que permitirá un acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades y en la que el único condicionante para el futuro de nuestros jóvenes sea su esfuerzo y su talento y no el nivel de renta de sus familias. Los socialistas consideramos fundamental un diseño de una universidad gratuita acompañada de un potente sistema de becas para el conjunto de España, alineado con los principales países del espacio europeo de educación superior que debe ser nuestro referente. Si queremos transformar nuestro modelo productivo para basarlo en el talento y en las ideas que son clave para la competitividad económica, debemos poner la educación superior al mismo nivel al que se encuentra la sanidad o la educación obligatoria, para lo que la gratuidad es una pieza fundamental. Los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy ha provocado que miles de jóvenes de las familias más humildes se hayan visto expulsados de la universidad por unas matrículas abusivas, unas becas empobrecidas, un 20% menos entre el 2011 y 2015 y con requisitos caóticos que ha provocado que, por ejemplo, en Andalucía, casi 10.000 becarios andaluces hayan tenido que reintegrar sus ayudas. También se han reducido drásticamente los complementos a estudios, como la movilidad y el aprendizaje de idiomas, afectando a los que menos tienen, a su empleabilidad y a su futuro. El modelo educativo del PP tiende hacia el del Reino Unido, el país más caro con diferencia en Europa para cursar estudios superiores y contrastar con el de Andalucía, que está dando pasos para alinearse con Austria, Francia o Alemania, donde los precios son simbólicos. Se da el caso de que el alumno matriculado en la UNED desde Andalucía
no se puede beneficiar de ninguna bonificación. Debemos recordar que la UNED depende del Estado y que no forma parte de las universidades públicas andaluzas. Aún así, en este marco, la Junta de Andalucía, a través del Consejo de Economía y Conocimiento, ha mostrado su disposición a ampliar la bonificación de matrículas a la UNED a los alumnos que residen en Andalucía, aunque es el Gobierno central, como responsable de esta institución, el que tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de esta y de las universidades de toda España. En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la UNED, de los que 20.000 son andaluces y de estos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. En la provincia de Málaga, en este nuevo curso 2017-18, 5.000 alumnos se han matriculado en los estudios que oferta la universidad a distancia. La Junta ha recordado que cualquier opción legal y sostenible económicamente debe contar con el visto bueno de la Junta y del Consejo de Gobierno de la UNED, entidad dependiente del Ministerio de Educación. Defendemos la igualdad de oportunidades y la igualdad de la concurrencia a los beneficios de los instrumentos que los poderes públicos desplieguen para alcanzarla. Por ello, creemos que el Gobierno de España debe aplicar esta bonificación, ya que se trata de una universidad de titularidad estatal. Si no existe tal disposición, la Junta podría hacerlo siempre que tuviera la autorización del Gobierno. Aquí quisiera también traer a colación que esta moción, que es cierto que se ha llevado a más pleno, ha generado por fin un efecto y desde la Junta de Andalucía ya se está trabajando en un convenio con la UNED para poder de esa manera a los alumnos matriculados en Andalucía ya se pondría en efecto para el año que viene, ese convenio se lleve a cabo y por fin esa bonificación que la Junta de Andalucía ha entendido y ha puesto en marcha este año también pueda afectar a los alumnos de la UNED, que también hay muchos alumnos que tienen esa necesidad por diferentes circunstancias de estudiar a distancia. Y es por todo lo anterior que los acuerdos que entendemos que se deben poner en marcha son los siguientes. El Pleno de Benalmádena reclama al Ministerio de Educación del Gobierno de España que implante la bonificación de matrículas de alumnos de la UNED en toda España, siguiendo el modelo aplicado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el sistema de universidades públicas andaluzas. Segundo, que el Pleno de Benalmádena insta al Consejo de Gobierno de la UNED que permita a la Junta de Andalucía bonificar las matrículas, como bien os he dicho, esto se está llevando a cabo ya. Y por tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Educación del Gobierno de España, a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a la UNED y a los miembros de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Málaga, María Zambrano, y a la Delegación de Estudiantes de este. Esperemos que ese convenio, que ya se está elaborando el borrador, pronto sea una realidad y nuestros alumnos andaluces, que más quisiéramos que fuera en toda España, pudieran acceder de una manera mucho más favorable a una educación superior. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Peña. Buenos días a todos. Bueno, pues como bien ha comentado Ana, no era razonable que la Junta de Andalucía pues hubiera excluido del sistema de bonificaciones de la matrícula universitaria a los alumnos andaluces de la UNED cuando sí contempla a la universidad y sus centros adscritos dentro del sistema universitario andaluz. La exclusión de los alumnos andaluces de la UNED del sistema de bonificaciones va en contra de la propia filosofía del decreto, que dice perseguir con el sistema de bonificaciones igualar la educación superior con el resto de servicios públicos básicos. Y, sin embargo, dejaba fuera y sin cobertura a alumnos universitarios andaluces con vecindad administrativa en Andalucía, matriculados en la UNED y con centros adscritos de referencia en nuestra comunidad. Por el contrario, sí existen antecedentes en otras comunidades autónomas en las que, a la hora de establecer bonificaciones propias de la comunidad o beca para los estudiantes universitarios en universidades públicas, utilizan el criterio de vecindad administrativa y no discriminan a los estudiantes por el mero hecho de estar matriculados en la universidad pública a distancia, aunque su centro adscrito esté en el territorio de la comunidad autónoma. Hay 24.000 alumnos de la UNED con residencia en Andalucía, de los cuales 5.000 son malagueños, que todos se merecen el mismo trato justo. Nosotros, el Partido Popular de Benalmádena, creemos que hay que poner solución a este agravio comparativo, porque al mejorar a unos sí y a otros no se ha creado una situación de desigualdad que hay que resolver. Por poner un ejemplo, en el País Vasco se bonifica a los alumnos de la UNED, vecinos suyos, y se dan dos claves. Una de ellas es acogiéndose a la vecindad administrativa y la otra es la universidad de referencia. En esta orden se puede beneficiar tanto a las universidades públicas de esta comunidad autónoma, pero también a las del resto del Estado, y ahí está esta orden. Eso demuestra que cuando hay voluntad política se pueden solucionar distintos problemas, como la voluntad del Partido Popular
de Benalmádena es acabar con este agravio comparativo entre los universitarios andaluces, nosotros vamos a apoyar esta moción y nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Señora Sherman, ¿quiere usted cerrar? Sí, bueno, quería cerrar sobre todo agradeciendo el apoyo a la moción y quisiera también aprovechar para que los señores del Partido Popular de Benalmádena, ya que están tan a favor de la bonificación y de que la educación superior sea más favorable el acceso a nivel económico de todos los alumnos, que insten a su partido, que es el que de verdad lleva todas las competencias a nivel general, entre ellos el de la UNED, pues que eso se generalice en todo el país y no tengamos que estar comunidad por comunidad teniendo que hacer estos decretos y estas cuestiones para así conseguir que el nivel educativo de toda España sea igual. Entonces, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 11. Moción del equipo de gobierno referente a nombramiento de benalmádense del año. En realidad es una moción salió institucional en la comisión, pero bueno, en el orden del día pone... adelante. Sometido el asunto a votación por unanimidad de todos los miembros presentes, se propone al Pleno para su aprobación por mayoría simple la mención anteriormente transcrita. Muchísimas gracias. Señora Galán, por favor. Sí, bueno, yo antes de dar lectura a la moción querría agradecer también a los miembros del Cineclub Masmadera, hoy estoy fatal, al Cineclub Masmadera que están aquí presentes, el agradecimiento por recoger de alguna manera este merecido reconocimiento. Comenzaba la última década del siglo XX cuando en Benalmádena un grupo de mujeres y hombres deciden unir sus esfuerzos de manera desinteresada para que en nuestra ciudad se pudiera contemplar cine. Así nace el Cineclub Masmadera en el año 1991 y así continúa 26 años después, proyectando películas de calidad que no son fáciles de visionar en los circuitos comerciales. Benalmádena puede presumir de ser una de las ciudades más cinematográficas de España. Así comenzaba un artículo de prensa en una de las referencias a nuestra ciudad para continuar afirmando que Benalmádena ha pasado a la historia de los fotogramas gracias a la creación de la Semana del Cine de Autor, donde cada noviembre acudían críticos y especialistas de todo el país y de Europa para ver las películas prohibidas, polémicas o desconocidas que no llegaban a otros certámenes. Este reconocimiento de que Benalmádena tiene una relación especial con el cine lo muestra también el gran apoyo social que el Cineclub Masmadera ha contado entre la ciudadanía benalmadense. Actualmente cuenta con más de 550 socios y durante estos 26 años han pasado por la Casa de la Cultura unos 80.000 espectadores para ver algunas de las casi 800 películas que llevan proyectadas. El Cineclub Masmadera tiene como objetivo difundir programas culturales, educativos o formativos en los que el cine pueda difundir valores positivos de solidaridad, participación, igualdad, respeto por las diferencias, etcétera, y contribuir al enriquecimiento cultural de los ciudadanos de Benalmádena. El Cineclub Masmadera, que tiene forma jurídica de asociación cultural sin ánimo de lucro, no se limita a organizar el proyectado de cintas cinematográficas. Ha conseguido llevar el cine y lo cinematográfico a la mayoría de eventos culturales y científicos que se celebran en nuestra ciudad. De esta manera participan en los programas educativos, en la Feria de la Ciencia, en el Mes del Libro, en la Semana Flamenca o la Fiesta de los Libros, por citar las más señaladas. Y así han conseguido transmitir que el cine es parte de la vida, que la vida se refleja en las películas y que lo cultural está relacionado con lo cotidiano. También es de destacar su compromiso por las causas más justas, como la erradicación de la violencia de género o la integración de la inmigración, y no solo a la hora de proyectar determinadas películas comprometidas, sino también cuando en nuestro municipio se produce algún tipo de movilización o acto solidario. El conjunto de asociaciones de Benalmádena sabe que cuando se llama al Cineclub para alguna colaboración, la respuesta es siempre afirmativa.
Una revista especializada ha definido de manera muy acertada al cine como un elemento muy importante para la difusión actual de la cultura, la creación de actividades, de actitudes públicas y de ideas sobre la ciencia y sociedad en general. Permite observar la vida como un todo. Moviliza el intelecto, el afecto y a varios sentidos a la vez, y a través de la empatía que se construye entre el espectador y las vivencias de los actores, es capaz de facilitar una mejor comprensión del ser humano. Por ello, no es descabellado afirmar que una buena parte de la actividad cultural de Benalmádena en los últimos 26 años se ha sustentado o tramado gracias al Cineclub Masmadera. El pueblo de Benalmádena tiene mucho que agradecer a todos aquellos y aquellas que han sustentado a esta asociación cultural durante todos estos años. Reconocer al Cineclub Masmadera como benalmadense del año significa distinguir a todos aquellos y todas aquellas que en estos 26 años han aportado su esfuerzo altruista para que en Benalmádena se pueda visionar cine y para que el cine esté presente de manera transversal en gran parte de los eventos culturales de los que se celebran en nuestra ciudad. Es, pues, un reconocimiento coral dirigido a cientos de personas de hoy y de ayer, pero también es una distinción a la capacidad que puede tener la ciudadanía si se agrupa y persigue un objetivo común. Muchísimas gracias, Elena, señora Galán. Vamos a proceder a la votación. Pues, ¿votos a favor de la moción para nombrar benalmadense del año al Cineclub Masmadera? Pues unanimidad. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Ahora vamos a hacer un receso de unos... ¿Perdón? Ahora lo cogemos. Vamos a hacer un receso hasta las 12 menos 10, 10 minutos, y aprovechamos, si ustedes quieren, y hacemos una foto con ellos, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias.